Alerta Mayor, curso de voluntariado social. Módulo 3, clase 3. Trabajar en red. La doctora Sonia Abadi es médica, psicoanalista, profesora universitaria, autora de numerosos artículos y varios libros publicados en diferentes países. Se ha dedicado en los últimos años a la investigación del pensamiento creativo y su aplicación al desarrollo personal. Ha creado el modelo técnico y los seminarios de pensamiento en red. Las redes están de moda y todos queremos trabajar en red. Pero ¿sabemos lo que es trabajar en red? ¿Entendemos cómo funcionan las redes? Y además, ¿somos capaces de pensar en red? Pensar en red es establecer conectividad entre ideas, personas y recursos. Es creatividad, es innovación y es generación de vínculos. De eso se trata pensar en red y trabajar en red. Hay una ciencia nueva, la ciencia de las redes, que hoy nos enseña cómo funcionan las redes. Nosotros venimos con el esquema lineal de las estructuras verticales y queremos acostar una estructura vertical y que se parezca a una red. Y eso no es así. La red tiene sus propias reglas de juego, tiene su propia dinámica, tiene su propia capacidad de expansión y para eso hay que saber cómo está formada. Todas las redes de las que formamos parte se llaman redes vivas y son redes descentralizadas. No tienen un solo nodo, un solo núcleo hacia donde va a parar todo. Tienen muchos lugares importantes donde se distribuye la información, las conexiones, los conocimientos, el accionar, los proyectos de la gente y de las comunidades. Para saber cómo funciona una red, tenemos que recurrir a las investigaciones que se hicieron en los últimos años. ¿Y qué nos dicen esas investigaciones? Nos dicen que las redes están formadas por nodos, que son los lugares donde se conectan los lazos, y que esos lazos que conectan los nodos pueden ser de dos tipos en las redes vivas. Lazos fuertes, que son formales, que tienen que ver con la búsqueda de un objetivo en común, y lazos débiles, que son más laxos, son más informales, y tienen que ver con la trama humana, vital, que le da riqueza, diversidad y expansión a la red. Si yo quiero hacer una red, por ejemplo, de profesionales de una misma disciplina o de proveedores de una empresa, ¿qué va a pasar? Yo voy a tratar de conectarlos a través del denominador común, de aquello que ellos tienen en común. Son todos abogados, o son todos médicos, o son todos proveedores de un determinado producto. Pero eso es una red dura, eso es una red formal, eso es una red que casi es un círculo cerrado. Si yo quiero tener una verdadera red vital, yo voy a tratar de que esas personas que forman parte de la red o esas organizaciones que forman parte de la red estén conectados por otros lazos, por otros links. Esos otros lazos son los que le van a dar colorido, riqueza y expansión a la red. Si yo quiero expandir una red, nunca la voy a lograr expandir a través de los lazos fuertes. Los lazos fuertes le dan consistencia, coordinación de esfuerzos a mi red, pero no le dan riqueza, vitalidad y expansión. Tan es así que una red hecha solamente de denominadores comunes y de lazos fuertes se termina fosilizando, se termina empobreciendo, se termina cerrando y envejeciendo prematuramente. Hoy en día hay equipos de investigadores en todo el mundo desde hace menos de 20 años que están formados por físicos y matemáticos y por sociólogos, antropólogos, psicólogos, o sea, gente que viene de las ciencias duras y gente que viene de las ciencias humanas. Y estos equipos son los que están investigando cómo funciona una red social en Internet, como Facebook, cómo funciona una organización, una ONG, por ejemplo, o cómo funciona una empresa o una comunidad. Es notable que estén aunando conocimientos de disciplinas muy diferentes para entender esto. Y han descubierto una cantidad de cosas, de las cuales yo puedo contarles por ahora 2 o 3 que vale la pena saber. Por ejemplo, que cada vez que yo a una red formal le agrego un lazo, llamémoslo link en la jerga de las redes, un lazo
informal, aumento exponencialmente la conectividad de toda la red. Es decir, con que 2 de las personas de esa red de profesionales se hagan cuñados, por ejemplo, porque uno le presentó a su hermana al otro colega, ya todos los demás pasan a estar mejor conectados. Con que 2 de esas personas de la red tengan en común que les gusta tocar un instrumento musical y empiecen a charlar de música, la calidad, la vitalidad y la conectividad de toda la red va a haber mejorado notablemente. Esto es una característica, o sea, que los lazos débiles, agregados a una red formal, le aumentan enormemente, exponencialmente la conectividad. Piensen esto en términos de vínculos humanos. La otra regla de las redes que nos han enseñado los especialistas es que hay algunos nodos que son grandes conectores, estaciones centrales, que reúnen y redistribuyen gran cantidad de conexiones. Esos nodos se llaman hubs, H-U-B-S, así se escribe, y esos hubs o grandes conectores, los físicos le han puesto un nombre muy poético, los físicos siempre fueron poéticos, desde Einstein en adelante, los llaman nodos particularmente atractivos o nodos sexys, porque todo el mundo se quiere conectar con ellos y tienen el don y la habilidad de atraer a que la gente se quiera conectar o que las organizaciones se quieran conectar, y además tienen la vocación de compartir, distribuir, repartir esas conexiones con los otros nodos. Cada vez que se define un hub en una red, un gran conector, pasar por él, conectarse con él, facilita también que todos los otros nodos estén mejor y más conectados. O sea, ¿qué necesitamos en una red? Necesitamos promover la creación de muchos lazos débiles, afinidades, sintonías imprevistas entre los miembros de la red, y necesitamos detectar a los grandes conectores, esos que por vocación les encanta conectar a la otra gente entre sí o les encanta contrabandear ideas de un lugar a otro. Son los grandes fertilizantes de la red. Estos grandes conectores que presentan a la gente son los celestinos de la red, y no con fines solamente románticos, sino con fines laborales, con fines de ayuda comunitaria, con fines de poner en red recursos que vienen de diferentes áreas. Esto es lo que pasa en las redes comunitarias, en las redes vivas. Mi trabajo personal, yo soy médica, soy psicoanalista y además me dediqué durante muchos años a investigar modelos de pensamiento. El secreto es que parece ser, y esto lo hemos descubierto hace relativamente poco, los neurólogos vienen investigándolo desde el lado de las neurociencias, parece ser que las neuronas en el cerebro y las ideas en la mente funcionan de la misma manera que las redes sociales. O sea que mis ideas están conectadas por lazos fuertes, que son lógicos, que dicen que A más B es igual a C y así lo aprendí en la escuela, pero también están conectadas por lazos débiles, informales, a veces azarosos, a veces disparatados. Esos lazos débiles entre las ideas son la fuente de la intuición, de la empatía, de la creatividad y de la capacidad de co-crear, de crear en conjunto con otras personas, de armar equipos de trabajo creativos, conectivos, expansivos e innovadores. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en red, tenemos que entender que tenemos que generar vínculos en red, usando los lazos fuertes y débiles, convocando a los hubs o grandes conectores, pero que tenemos que hacer el mismo trabajo dentro de nuestra mente. Es decir, que si yo soy capaz de pensar conectivamente, de conectar cosas que aparentemente no tienen nada que ver y de expandir mis ideas hacia lo diverso, yo soy mejor tejedor de redes. Soy un buen tejedor de redes porque abro el juego de mi mente hacia la mente de los otros y de las ideas hacia los proyectos y las acciones y los recursos, pero además empiezo a tener el talento o a desarrollar el talento de desatar los nudos que se arman a veces en la cabeza de la gente y en los grupos o comunidades. Y si yo aplico esta ciencia de las redes a la mente y a los vínculos, fíjense cómo aparece la correlación. En la mente, cuando las ideas
se cristalizan y se anudan demasiado en un solo nodo. ¿Hablo de qué? De dogmas. Si yo tengo un dogma, tengo una idea cerrada, que ha perdido la capacidad de conectarse con ideas nuevas, que ha perdido la amplitud mental, y si tengo muchos dogmas en la cabeza, me transformo en un fundamentalista. En el mundo social, si yo tiendo a cerrarme con un pequeño grupo de personas y no me abro a los grandes vínculos y a las grandes conexiones con gente muy diferente a mí y que puede aportar información, talentos, valores distintos a los míos, también estoy formando un círculo cerrado. Y los círculos cerrados envejecen, se fosilizan y en el peor de los casos se pervierten y se transforman en lo que vulgarmente en buen porteño llamamos una trenza, cuando 2 o 3 quieren apropiarse de todo y no dejan entrar a nadie más. Y quiero contarles un último descubrimiento que han hecho los investigadores de redes y que seguramente les va a impactar enormemente. Han estudiado estadísticamente que para pedirle algo a alguien o venderle algo, que finalmente es lo mismo, necesitamos un promedio de 8 interacciones con esa persona. ¿Cuántas interacciones hacen falta para ofrecerle algo a alguien, para brindárselo? ¿Saben cuántas? 1. O sea, que en términos de tejer una red social, comunitaria, humana, brindar algo es 8 veces más poderoso, más potente que pedir o vender algo, o intentar vender algo. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Me lleva a decir, primero, que si cada vez que yo interactúo con otro ser humano, o una organización con otra organización, en lugar de generar una interacción lineal, que se llamaría una transacción, yo te doy, vos me devolvés, yo genero un verdadero vínculo. Cada interacción vale por 2 o 3 o 4 interacciones, con lo cual a veces con un encuentro o 2 encuentros con esa persona ya estoy en condiciones de pedirle que colabore conmigo. Porque generé no solamente una transacción, sino que generé un vínculo. Entonces, ¿cuál es nuestra máxima aspiración en este escenario en red en el que estamos viviendo? Ser dueños de la red, quedarnos con todo, preservar lo que tenemos y no aportarlo, guardarme el conocimiento, la información, la base de datos o los recursos. No, la máxima aspiración que yo puedo tener en un escenario en red es ser un hub, un nodo atractivo con el que todos quieren conectarse. ¿Y cómo hago yo para ser un nodo atractivo? Aporto, le doy a la red todo lo que tengo. Mis conocimientos, mi información, mis recursos, mis contactos, mi gente. Cuanto más le pongo a la red, más soy yo un referente, un hub, un faro al que los demás se quieren acercar y a los que puedo iluminar. Esta es mi aspiración en un mundo de red. No es retener y quedarme con todo, es poner más y más y más para ser un referente de red y hacer crecer a la red y crecer yo al mismo tiempo.